Eh, una espira y una bobina, digo, hay tres nombres para estas cosas. Hay quien le llama espiras, ¿no? Y al arreglo de varias espiras hay quien le llama bobina y hay quien le llama solenoide. No se va a matar demasiado, porque la bobina y el solenoide son casi la misma cuestión, lo que quiere decir que son arrollados de varias espiras, pero lo que pasa es que si usted agarra un alambre y lo enrolla sobre sí mismo, digamos, a usted le sale una circunferencia. Circunferencia va a tener un radio R, ¿está bien? Ah, pero también usted se acuerda que si usted agarra con la relación del R, el arco de la circunferencia va a medir 2πr. Siempre. No importa cuánto valga el radio, el arrollado externo, digamos, la longitud de la circunferencia va a ser 2πr. Ya lo saben. Entonces ahora, ¿qué es o cómo se calcula el campo magnético en espiras y bobinas? Ah, no, sí, lo que yo le estaba echando era el cuento de que algunos le llaman, por ejemplo, bobina al que la circunferencia o el arco de circunferencia es más grande que, digamos, el grueso de tener todas las espiras enrolladas ahí. A eso le llaman bobina y le llaman solenoide a lo contrario, que por ejemplo fueran espiras pequeñitas, de radio pequeñito, pero son tantas, que entonces su longitud es mayor. A este le llaman solenoide. Pero las dos cosas, no sé, es una tontería, simplemente son muchas espiras y ya. ¿Está bien? En este caso, el campo magnético, vamos a decir, campo magnético en el eje de la bobina. ¿Cuál va a ser el eje de la bobina? Óigame, si usted tiene la bobina así, por ejemplo, el eje vendría siendo la mera línea que pasa por el mero centro donde usted mide el radio, ¿verdad? Ese es el eje. Bueno, allí los campos son súper intensos. Cuando nosotros vamos a hacer experimentos, hacemos experimentos trabajando en el centro de las bobinas. Por eso usted ve esas grandes, súper grandes bobinas en el CERN y esas cosas, y todos los experimentos se hacen acá adentro. Porque logramos hacer campos magnéticos muy intensos. Y en este caso Modesto nos dice, vamos a ir al ejercicio. Bueno, es que todavía no les he dicho cómo es la cosa. El campo magnético no le estoy con esta garganta. El campo magnético en el eje de la bobina es U sub 0 I entre 2A. Desaparece pi. ¿Bien? Y ahora yo voy a medir
haciendo la siguiente consideración. Si yo tengo una corriente circulando en esta dirección, una corriente antihoraria, ¿ya? Yo lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando va por aquí, la dirección del movimiento de cargas va así. Cuando va por acá, la dirección del movimiento de cargas va así. Cuando va por aquí, va hacia abajo. Cuando va por aquí, va hacia la derecha. O sea, eso puede tener muchísimas posiciones, ¿ya? Pero ¿qué es lo que siempre tiene? Bueno, que yo estoy midiendo en el eje, ese eje desde el punto donde está el movimiento de carga, aquí estaría a la izquierda y aquí el eje estaría a la derecha y aquí el eje estaría hacia abajo y aquí el eje estaría hacia arriba, ¿se da cuenta? Entonces lo que está ocurriendo es que está cambiando la posición, pero siempre está haciendo el producto ¿cuál? L cruz R. Así que con mu sub 0 I entre 2A sacamos la intensidad, módulo, que es la misma cosa, y con L cruz R sacamos la dirección del vector campo. Ahora sí vamos a ver qué nos pide este ejemplo en común, el ejemplo que nos van a dar ahora. Dice el ejemplo, calcula el campo magnético en el eje de circunferencia que produce una sola espira circular colocada sobre el plano XY. Ay, esto es otra cosa. La espira está en el plano XY. La espira está en el plano XY, es decir, el plano de su papel o de su pantalla en este momento. Y dice que, bueno, acordémonos de decir cuánto es la intensidad, y va a ser mu sub 0 y entre 2A, ¿ya? Es que se lo podemos ir calculando. Mu sub 0 iba a ser 4 por 10 a la menos 7. Y va a ser 50 amperios. Y el centro, el eje de la circunferencia, pasa por el centro, son 10 centímetros, así que sería 2 por 0.10 metros. Ahí ya podríamos sacar la intensidad, vamos a sacarla. 4 por 10 a la menos 7 por 50 entre 2 por 0.1. Eso da 100 por 10 a la menos 6 Tesla. Vamos a leer bien el problema porque creo que lo hice directamente sin leerlo y eso no está bien. Dice, calcula el campo magnético en el eje de circunferencia que produce una espira circular colocada sobre el plano XY. El plano XY es el plano del papel o de la pantalla. 10 centímetros de radio por la que circula una corriente de 50 amperios en sentido antihorario, es decir, en sentido antihorario. ¿Qué valor de campo habrá en ese eje si en lugar de una espira se usa un arrollado de alambre de 20 vueltas? No, si no tengo una espira, sino que tengo 20. ¿Está bien? Entonces, la primera pregunta era la intensidad del campo. Aquí la tenemos 4 pi por 10 a la menos 7, que es el valor de mu sub 0, por I que me dijeron que era 50 amperios, dividido entre el número 2 por la distancia a la que queremos medir, pero la distancia que queremos medir es en el eje, y la espira tiene circunferencia de 10 centímetros.
Si tiene radio de 10 centímetros, esa es la distancia que hay hasta el eje. ¿Está bien? Entonces quiere decir que ya sacamos el módulo, pero ahora tenemos que sacar la dirección. ¿Qué vamos a considerar para sacar la dirección? Si estoy diciendo que ella se mueve. Si yo estoy diciendo que ella se mueve antihorario, aquí voy a tener, por ejemplo, vamos a agarrarlo en cualquier punto. Digamos que en este punto el movimiento de carga va hacia arriba y en este punto la posición del punto de medición va a la izquierda. Fíjense lo que yo tendría ahí de L a R, como hemos estado haciendo anteriormente. Aquí me da la antihoraria, por eso estaría en positivo Z. ¿Por qué? Porque ustedes me dijeron a mí que esto está en la espira está en el plano X y Y. Quiere decir que lo que sale en Z, que es el único que queda disponible. Entonces lo que hay que hacer es ver si hay un giro horario o un giro horario. Entonces la respuesta a eso sería 100 por 10 a la menos 6 teslas en más Z. El campo debido a las bobinas es bien importante. ¿Por qué? Porque una sola espira produce eso. Pero ahora me están diciendo, ¿sabes qué? Calcula el campo ahora. Si en lugar de esa espira solita tienes 20, bueno, si en lugar de esa espira solita tienes 20, el campo crece por 20. O sea que en lugar de decir, ya sería 20 por 100 por 10 a la menos 6. Ya sería 2 por 10 a la menos 3, ha crecido. Pero la dirección sigue siendo la misma, está en más Z. ¿Está bien? Así es que por eso, y fíjese usted, eso ha ayudado mucho a la miniaturización. Digo, perdón, a poder crear campos muy intensos, ha ayudado mucho la miniaturización, porque antes, eran unas corrientes altas que los materiales no aguantaban, pero ahora logran hacer materiales muy delgaditos y enrollan eso adentro de espacios pequeñitos. Si usted lograra ver, por ejemplo, una bobina que tiene adentro su celular, usted vería que es pequeñita, pero tiene millones de vueltas. Cada una de esas vueltas multiplica el campo y lo hace crecer. Así que por eso que es una de las configuraciones más útiles que hay. ¿Preguntas con respecto a la espira? A la bobina, al solenoide. Yo decía. Bueno, diga. Profesor, una pregunta. Sí. Lo de las 20 vueltas, entonces, ¿en dónde se...? Eso no afecta nada al problema, ¿no? Vamos a verlo atrás. Dice, calcula el campo magnético en el eje de la circunferencia que produce una espira circular colocada sobre el plano XY de 10 centímetros de radio, por la que circula una corriente de 50 amperios en el sentido horario. Esa era la primera parte. ¿Qué valor de campo habrá en ese eje si en lugar de una espira se usa un arrollado de alambre de 20 vueltas? Una espira es una vuelta de un alambre. Diciendo que ahora va a tener 20. Entonces, cuando es una sola, el campo es 0I entre 2A L cruz R para la dirección. Cuando son un montón o más de una, entonces se multiplica por N esa misma expresión igualita, pero multiplicada por N. Y también la dirección será L cruz R. ¿Está bien?